9 de la mañana, 29 minutos. Habíamos anunciado hace unos minutos que íbamos a intentar un contacto con el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, quien está con nosotros. ¿Cómo le va, Pardiñas? Gracias por atendernos. Bueno, por favor, un gusto. Bien, todo bien. Yerú, usted estuvo reunido, participó de la reunión con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando explicó cuál era el accionar de la policía, o cuál había sido el accionar en las dos marchas, la del 14 y la del 24 de agosto. Sí, así es. Nosotros habíamos solicitado una entrevista al ministro, el cual nos recibió junto con el subsecretario y el director general de Secretaría del Ministerio, entrevista que habíamos requerido a partir de una iniciativa de la Juventud Socialista del Uruguay, que había plasmado en un comunicado público preocupación ante los hechos que estaban siendo informados a nivel de la opinión pública, y en ese plano fue que concurrimos con el secretario general de la Juventud Socialista y también con el Ariel de León, y también con el compañero Nicolás Núñez, quien es diputado, que es suplente en la comisión y se desempeña en la Comisión de Constitución y Código. En este caso, bueno, allí planteamos nuestra preocupación, un poco fundaron también los compañeros en qué consistía esa preocupación y por qué también la Juventud Socialista había tenido la actitud responsable de expresión pública a través de un comunicado en el cual pautaban algunos elementos que fueron los fundamentados allí en la reunión, y el ministro, y tanto el ministro como el subsecretario y el director general de Secretaría fueron ampliando luego las argumentaciones en la visión que el ministerio está desarrollando ante las iniciativas de movilización o de aglomeración de personas que pueden desencadenar a veces otras derivaciones que no están, digamos, del todo enmarcadas en las convocatorias, y en específico, que era uno de los temas que estábamos viendo, es si desde la instrucción que el ministro y jerarcas realizan está el de llevar adelante, digamos, como una forma de lograr información en estas movilizaciones y filtrar las mismas, es decir, tener actores de la policía presentes dentro de los participantes en las marchas y sustituyendo a esos propios participantes. Esta operativa, el Ministerio nos descartó de plano que no está en las indicaciones que las autoridades realizan, inclusive que no son prácticas que lleve adelante la policía en estas instancias. ¿Y el ministro les explicó ahí cómo era el accionar en las marchas? Sí, el ministro explicó que tanto para las marchas como para otras, digamos, situaciones, como decíamos, que hay público, que es donde se han dado también a veces derivaciones de violencia, como en el propio expresiones del fútbol que se han dado, digamos, cuando hay festejos de fútbol o cuando hay partidos que han convocado mucha multitud. La orientación y la definición que tiene la policía para actuar es, por un lado, acompañar estas movilizaciones, digamos, de un entorno y no desde adentro, para evitar, digamos, que ocurran desmanes o desviaciones que puedan dañar tanto la propiedad ajena como agredir a otros colectivos de personas, es decir, tratando de asegurar la convivencia, que pueda haber la expresión de alegría, de júbilo, de protesta, pero que eso no conlleve a agredir a terceros que no participan o a bienes públicos o bienes privados que también, digamos, a veces pueden ser objeto de desmán. Y que en este caso de la marcha que habían ocurrido en agosto, esas fueron las instrucciones impartidas, la policía así trabajó, y en una de ellas había un grupo que no pertenecía directamente a la marcha de los estudiantes, sino que venía detrás y con cierto retiro, que era un grupo que venía con mochilas en las cuales, al incautarse las mochilas, se requisaron elementos como gas pimienta, por supuesto grafitis de pintura,
piñas americanas y algunos otros elementos, y estos miembros, según la información que nos volcaron, usaban, digamos, su rostro bastante cubierto, es decir, ya sea por capuchas o pañuelos o gorras, que no era fácil su identificación. Ahora, los policías que participaban de esas marchas no estaban identificados como tales. Estaban de particulares. Puede ocurrir de que hayan policías de particulares, porque son equipos de policías de investigación y eso, pero la instrucción, reitero, así nos afirmó el ministro y el subsecretario, es que la policía de particular no participa de la movilización, sino que también está en el entorno de los lugares y de los sitios por donde se desarrollan las actividades. Eso fue lo que nos pautó el ministro. Y que en el caso de dos detenciones que fueron posteriores a la instancia de la marcha del 24 de agosto, fueron también dos detenciones que se hicieron por averiguaciones ordenadas por el juez, o sea que no fue tampoco por iniciativa de la policía que se hicieron las mismas, sino que fue la policía auxiliando a la justicia. ¿A ustedes los conformó esa respuesta del ministro y ese matiz entre la diferencia entre infiltración y participación como observador de un policía de particular dentro de una marcha? Bueno, nosotros lo que expresamos al ministro y al equipo es lo mismo que, digamos, te estoy diciendo en la entrevista y te voy a decir a continuación, sí. Y es que tenemos una honda preocupación para que no se lleven adelante mecanismos o tácticas de trabajo de infiltración, porque eso estamos convencidos que son elementos que, si bien pueden brindar información importante para activar en una movilización, también estamos convencidos que son elementos permanentes de generación de caos y enfrentamiento. Entonces, y eso es lo que el ministro nos dijo, que justamente ellos, sabiendo de que la infiltración dentro de las movilizaciones ha sido un permanente cúmulo de enfrentamientos y de puja entre quienes quieren incentivar a la actitud más violenta, digamos, y quienes disuaden, no son partícipes de eso, y por lo menos nos aseguraron de que los jerarcas, que son los que tienen que ordenar y digamos diseñar este control de las movilizaciones y de las aglomeraciones de personas, lo tienen muy en claro. Eso nos aseguró. Bueno, nosotros creemos que el ministro no nos ha mentido al respecto. Ahora, después, en el sentido de que es cierto de que hay, digamos, mayores niveles de expresión de violencia y que eso siempre puede escapar a la posibilidad de control de la policía, eso es lo que también nos aseguraron de que la policía tiene la orientación y la orden de no tirar cuando se usa, digamos, balines de goma, que son para disuadir las manifestaciones, de no tirar directamente al cuerpo de las personas, sino disparar hacia el piso, cosa que genere el rebote y desde ahí puede hacer el impacto, y que en esos casos, si como ocurren de que haya alguien que por nervio, digamos, por transformar su personalidad, por el propio agite que lleva al momento, haya disparado en forma directa a alguna de las personas, en su conocimiento, operando denuncias, ellos van orientados a que se investigue y encima tomar disposiciones. Ahora, Bardiñas, no queda muy clara la diferencia entre observador e infiltrado, porque los propios policías ante la justicia explicaron cuál era el mecanismo de su trabajo y explicaron que muchas de las acciones que luego se habían llevado adelante por la policía, es decir, detención de esos manifestantes, algunos de los cuales la policía consideraba peligrosos o que llevaban mochilas con piedras, con palos, se hizo en base a la información que ellos estaban recabando dentro de la marcha. Es decir, incluso uno de los policías cuenta, hubo un grupito que se abrió de la marcha, tomó por otra calle, yo los seguía a cierta distancia, advertí al resto de la policía, o los refuerzos, digamos, fueron detenidos. Es decir,
¿eso no es una tarea de infiltración a una marcha? Bueno, en definitiva hay un límite sutil a veces entre lo que podamos entender, como vos lo planteás inteligentemente en la pregunta. Lo que es cierto es que a nosotros el ministro nos aseguró que la tarea de infiltración, de generar para ser participantes de las marchas, y generando el clima, por ejemplo, para ver si el otro tiene capacidad de reacción violenta o no, de empezar a gritar, a putear y empezar a pechonear, para ver si el que tengo al lado es un violento, y ese tipo de acciones la policía no lo está haciendo. Está haciendo un acompañamiento, un seguimiento, como en parte lo explicabas ahora también en la pregunta. Ellos han seguido de particular, haciendo con mucha desarrollo de la capacidad de observación de los movimientos, de los colectivos, para ver si hay participantes que quieran o no derivar marchas como las que se han realizado, que tienen carácter, digamos, de expresión popular, en acciones violentas. Esto, inclusive para la marcha del 14 de agosto, organizaciones que participaron de la misma, como el caso de PIT-CNT, estuvo en permanente coordinación con el Ministerio para evitar desmanes. Es decir, el propio ministro tomó contacto con coordinadores y dirigentes del PIT-CNT para asegurar, por un lado, la participación de la policía digamos, para ese seguimiento y acompañamiento, y los responsables o participantes para dar cierta compromiso también de que ellos no iban a propiciar acciones violentas ni contra la propiedad ni contra terceros. O sea que en ese caso yo creo que también en ese sentido las autoridades del ministerio operen tomando contacto con los organizadores, y los organizadores también mantengan ese vínculo y ese contacto durante la realización, en lo previo, y en el durante y posterior. Yo creo que también muestra una actitud de compromiso para evitar desmanes y asegurar la convivencia entre la gente, pero que tampoco se transforme en limitaciones esa convivencia, en lo cual nadie puede hacer manifestaciones, o que si hay manifestaciones, terminen siendo violentas, ¿verdad? Otro elemento que había quedado sobre la mesa, o que está sobre la mesa, es el relato de algunos de los manifestantes detenidos, que hablaron, por ejemplo, con La Diaria, y en Brecha también salió un informe al respecto, de los abusos policiales de los que habían sido víctimas una vez detenidos. ¿Sobre eso el ministro se expresó? Sí, tanto en esos casos como en cualquier caso que haya abusos por parte de miembros de la policía hacia personas detenidas, denunciados los mismos, la policía, y a través de la injerencia fuerte del ministerio, como definición política, investiga, y si confirma las mismas. ¿Y no hubo denuncias en estos casos? Lo que nos expresó que hasta el presente. Nosotros allí, por ejemplo, hablamos también de lo que había ocurrido en el barrio Santa Catalina, que también había sido tomado público por lo que salió un artículo en un órgano de prensa. Ellos, hasta el presente, el Ministerio no había sido notificado de denuncias ni en asuntos internos ni a nivel judicial. Pero si operan las mismas, ellos van a usar todo las herramientas de investigación administrativas para estimar responsabilidades y posteriormente sancionar. En eso yo creo que también hay cierto grado de antecedentes, es decir, el Ministerio ha venido llevando adelante investigaciones administrativas por diferentes denuncias que se han practicado, sobre todo en asuntos internos, y bueno, muchas de ellas han finalizado con la destitución de los cuadros policiales. O sea, claro, pero Pardiñas, perdón, el tema es que aquí son integrantes de grupos antisistema, ¿verdad? Y como grupos antisistema no van a presentar una denuncia ante la justicia o ante la policía, porque entienden que forman parte de ese sistema que quieren derribar, y por otra parte no van a denunciar ante la policía abusos policiales cuando justamente descreen de la policía y de la institución policial. Y bueno, entonces ahí hay realmente
un interreno en el cual es muy difícil para la autoridad poder arbitrar si realmente hubieron desmanes, porque por más que uno tenga descreimiento en el sistema, Claro. para que se operen sanciones, para que se operen cambios en la gestión de la seguridad, hay que intercambiar con el sistema. Claro. Entonces, Ahora, otras de nada organizaciones sirve, como YELSUR o ZARPAG, organizaciones con prestigio en estos temas, también han señalado que hay un aumento de la violencia policial. Bueno, lo que es cierto es que nosotros hemos venido teniendo situaciones en las cuales se han venido dando algunas movilizaciones que han generado enfrentamientos. Eso es claro, digo, porque voy a poner un ejemplo, cuando salían todos o gran parte de la población a festejar cuando nos íbamos ganando en el Mundial, no hubieron tortura, no hubieron agravios contra instituciones, ni cuando el otro día se salió a festejar lo de Peñarol, que si bien es cierto, hacía mucho tiempo que Peñarol no ganaba un campeonato uruguayo, por más que haya pasado tanto tiempo, no se pagaban los desmanes de agravio hacia una institución con la cual personalmente hemos tenido también discrepancia en lo técnico-político, como es la Suprema Corte de Justicia, pero no para así justificar de que eso implique de que hay que tirar piedras contra el edificio que representa la institucionalidad que debe garantizar el sistema judicial del país. Entonces, este tipo de cosas que están ocurriendo realmente nos ponen en un plano de extremada violencia que, por supuesto, la policía tiene que actuar con mayor presión, con mayor control. Si ya no se trata solamente de persuadir, que es lo que deberíamos hacer siempre, sino que también hay que tratar de fijar límites y tratar de que esos límites se cumplan para que no se amplíen las expresiones de violencia. Claro, usted decía también... Todos sabemos, cuando calienta la sangre, eso también las autoridades ministeriales no están ajenas a... Claro. Es decir, la propia autoridad ministerial nos dijeron, sí, nosotros nos consta que una vez que en un enfrentamiento, ya sea por puteadas o ya sea cuando se va a niveles de cierto grado de expresión de violencia, cuando son empujones, tirada de piedra, todo eso, bueno, que cada uno controle, cada jerarca controle a su personal y que todo ese personal actúe acorde estrictamente al protocolo y no se extralimite, entramos en un límite que es muy difícil, muy disuasivo, es decir, que se puede extraponer fácilmente. Y bueno, si esas cosas ocurren, lo que ellos están convencidos que tienen que hacer es tratar de controlarlas y también sancionarlas. Entonces, en ese plano, yo creo que es cierto, sí, la policía ha tenido que actuar con mayor peso en el control de algunas movilizaciones que hace 2 o 3 años atrás no ocurrían, pero bueno, también fruto del clima que se han generado en algunas actividades, porque no todas han sido así, ¿verdad? Claro. Usted decía, tenemos especial preocupación para que no se lleven a cabo mecanismos de infiltración. Yo recuerdo en su momento, creo que el momento de mayor fervor quizás fue en los meses previos y después de la visita del presidente de los Estados Unidos a Montevideo durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Allí en esos meses actuaron varias agrupaciones minoritarias, Plenaria Memoria y Justicia, la Juventud Comunista Revolucionaria, Fogoneros, la Federación Anarquista Uruguaya, la Organización Libertaria Cimarrón, que todas protagonizaban de alguna manera un poco más, un poco menos, algunos hechos violentos, ¿verdad? Y allí en su momento hubo un trabajo policial también de prevención, de represión, pero también de inteligencia, y quizás se puede asociar el término que utilizó el ministro Bonomi con lo que se hacía en ese momento también, que era observadores o, como algunas personas siguen llamando, infiltrados, porque había policías uniformados a lo lejos, entre comillas, para no provocar, pero también había policías de particular cuando se producían este tipo de manifestaciones.
Eso, digamos, ocurría mientras, no sé, por ejemplo, Daisy Tourné era la ministra del Interior. Sí. ¿Cuál es la diferencia? A lo que voy es, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hacía en ese momento y lo que se hace ahora, que ahora genera preocupación? No, yo creo que la línea de trabajo es bastante similar en esos aspectos, de que tener personal, si lo ha tenido la policía. Digo, nosotros hemos hecho actos del Frente Amplio donde hay personal policial de particular observando también de que no haya desmanes, ¿no? Porque el Frente Amplio tenga que generar, sino porque en cualquier conglomerado puede aparecer alguien que venga justamente con un objetivo de distorsionar el clima que allí se vive. Entonces ese de particular puede ser una observación más cercana que el que está uniformado, porque el que está uniformado de por sí con la presencia del uniforme puede llevar, como lo planteabas en la pregunta, porque aparte es lo que ha dicho también la policía, el cuerpo ministerial, de no generar provocaciones. Ahora, el infiltrado que se usó muchas veces, y sobre todo en las movilizaciones cuando se reprimían fuertemente, y eran fuente de las movilizaciones de obtener o identificar ciertos liderazgos que se ejercían en la misma para ponerlos presos o castigarlo, como en la represión de la dictadura. Era un tipo de civil perteneciente a la policía que también actuaba como un manifestante, es decir, no tenía una actitud de observador, con una distancia más de proximidad a ver cómo se está generando el clima en la movilización, sino que actuaba como un disparador de captar a gente que se pudiera plegar a acciones de mayor agresividad. Bueno, ese es el tipo de acciones que a nosotros nos preocupa, y a eso es lo que entendemos en ese concepto del infiltrado, y es lo que el Ministerio nos confirmó y nos aseguró que no está en la estrategia de su política, porque justamente ese infiltrado, ese tipo de infiltrado es el que es propenso a generar acciones de desmane y de violencia, y es lo que hay que tratar de evitar, justamente. Hay que tratar de, inclusive nosotros como parte del movimiento popular, lo que queremos es garantizar y asegurar que las expresiones de movilización y de preocupación y de reclamo por postulados del propio movimiento popular tengan validez, y para tener validez no la podemos desacreditar en actos violentos. Claro. Por todo lo contrario, lo tenemos que acreditar como actos de expresión cívica fuerte, potente, que realmente hagan pensar a las autoridades si las cosas que hacen las autoridades están bien o por qué la ciudadanía las cuestiona, entonces puedan generar inflexión en las políticas. Entonces, nada más que ese sentido de la movilización popular es el que nos lleva a preocuparnos por estos temas, y bueno, en la medida que hay coincidencias también con el hecho de que la participación social es importante en la construcción de la sociedad, con las autoridades del gobierno, porque son las autoridades legítimas del Frente Amplio, bueno, yo creo que podemos generar el mejor clima para que esas cosas ocurran. Diputado, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Al contrario, el gusto ha sido mío por poder dialogar contigo, y bueno, y que la audiencia pueda también conocer estas reflexiones que nosotros hacemos ante estos hechos, que en los cuales todos debemos ayudar, reitero, porque debemos seguir generando la apropiación de la sociedad en las acciones políticas que se realizan, y por otro lado debemos asegurar que nuestra sociedad cada vez sea más pacífica, tenga una convivencia en paz, y sobre todo pueda seguir gestando el respeto por los demás. Le agradezco y que tenga buena jornada. Gracias. Era el diputado Yerú Pardiñas, secretario general del Partido Socialista.